Bueno, pues ya hemos conocido o hemos escuchado las noticias de este lunes, el boletín de la 1, nos hemos puesto al día. Ya saben, los lunes, después del boletín, nuestro rincón literario. Conocemos a uno de los nuestros, con Fernando González Córdoba. Don Fernando, bienvenido un lunes más. Muy buenos días, Raúl, bien hallado. ¿Semana bien? La semana estupendamente, sobre ruedas. Ya hemos alcanzado media cuesta de enero, ¿no? Media cuesta de enero. Ahora, bueno, no sé, todavía nos queda subir un poco, luego ya se supone que vendrá la bajada, si ¿no? Luego es peor enero o febrero, ¿eh? Sí. No sabes. Bueno, que descubrimos uno de los nuestros, Fernando, ¿no? Y veo hoy aquí en nuestros estudios que estás bien acompañado, así que a los honores. Bueno, pues sí, Raúl, lo que pasa es que hoy eso de descubrimos, descubrimos tanto. Ya está, ya nos ha visitado en alguna ocasión. Eso, ya nos ha visitado, ya está descubierto. Lo que sí vamos a descubrir hoy es un libro, es el último libro del autor al que traemos hoy aquí, que está aquí con nosotros, que es César Ibáñez París. César, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo hemos iniciado el año, César? Bien, bien. ¿Para qué nos vamos a quejar? Estupendamente. ¿Y el año literario? Bueno, pues bien también, porque aunque últimamente no escribo mucho, pero he podido tener el privilegio de crear un libro en el que está todo lo soriano de Machado, todos los textos que Machado escribió vinculados a Soria, tanto en verso como en prosa, y yo creo que nos ha quedado una edición muy bonita, y este es el libro del que vamos a hablar, ¿no? Eso es, porque tú, César, has venido aquí a hablar de tu libro, ¿no? Exactamente. Claro, y vamos a hablar de este libro que tienes aquí, César, un libro efectivamente, como dices, una edición muy bonita, por cierto, con unos dibujos, unas ilustraciones también muy bonitas que dan un valor añadido al libro en sí, ¿no? Uh-huh. Bien, el libro lleva el título de Conmigo vais, mi corazón os lleva, 2 trozos de versos, ¿no? Uh-huh. De 2 versos diferentes de Machado. Es lo que has puesto. Sí, bueno, no, es un verso, ¿eh? O sea, quiero decir que Machado lo pone todo junto. Es el final de uno de estos poemas más famosos de vocación soriana. De Campos de Soria. Conmigo vais, mi corazón os lleva. Sí, conmigo vais, mi final. Sí. No recuerdo exactamente sí, conmigo vais, mi de... corazón os lleva. Sí. Y eso, y como subtítulo, Páginas sorianas de Antonio Machado. Pues porque no es solo verso, no son solo los poemas, sino que es también la prosa. Cuando yo me planteé el proyecto, pues la verdad es que pensaba que el libro no iba a ir más allá, como mucho de las 200 páginas, y bueno, pues eso, ya ha llegado a las 270 porque hay más de lo que yo pensaba y de lo que pues la mayor parte de la gente cree. Eso te quería yo preguntar, César, porque yo creo que efectivamente la mayor parte de la gente creemos que el tema soriano en Machado está básicamente en Campos de Castilla, ¿no? Sí, es cierto que sí sabemos que hay algo más por ahí, pero que básicamente está en Campos de Castilla. Pero ¿hasta qué punto esto te ha desbordado un poco? Lo que tú dices, no esperabas que hubiese tanto, digamos, fuera de Campos de Castilla. Sí, claro. Bueno, yo ya sabía que Machado, cuando viene aquí a tomar posesión de su cátedra, escribe ya un poema estupendo, que además quiere que se publique y lo introduce en la edición de Soledades, Galerías, otros poemas, que es de ese mismo año, 1907. Después está toda la producción poética machadiana vinculada a Soria, la que escribe en Soria, primero más crítica, como sabemos, ¿verdad? Más, digamos, 98ista, después más paisajística y más amorosa, ¿no? En cierto modo, vinculada a su relación con Leonor, y después los maravillosísimos poemas que escribe en Baeza recordando a su esposa y recordando el paisaje que dentro de su alma, dentro de su corazón, está vinculado a Leonor, ¿no? Pero por una parte, los textos que escribe en prosa en su etapa soriana son muy interesantes, y por otra parte, después de Soria, en distintas cartas, con Juan Ramón Jiménez o a Unamuno o a Ortega incluso,
o a Gerardo Diego, hay toda una serie de alusiones a su estancia en Soria y a la importancia que tiene Soria, ¿no? Y sigue habiendo elementos sorianos, poemas en el libro Nuevas Canciones, las canciones del Alto Duero, por ejemplo, etcétera, pero también en otros textos en prosa, en artículos e incluso en entrevistas. En la última entrevista formal que se publica de Machado, en octubre de 1938, hay todo un párrafo sobre Soria. Es decir, o sea que hasta el último momento Soria está dentro de la cabeza, digamos, ¿no? Y diríamos del corazón de Machado. Eso es otra pregunta que te quería hacer. Es decir, ¿hasta qué punto esos 5 años, porque al fin y al cabo, es decir, son 5 años nada más en la vida de Machado, los que él pasa en Soria, pero hasta qué punto le marcan de forma que, es decir, la estela que Soria deja en él le dura X tiempo una vez que se va, o le dura hasta el día de su muerte, que por cierto enseguida será el aniversario, ¿no? El mes que viene. Sí. A ver, claro, por un lado tenemos el Machado que llega y que descubre una pequeña ciudad en la que nunca él ha vivido. O sea, él tiene recuerdos de infancia de Sevilla y después en realidad ha vivido siempre en Madrid, ¿no? Claro, y es un hombre. Entonces, además, ha vivido, como dices, bueno, nace en una ciudad populosa como Sevilla, claro, vive en Madrid, claro, había estado en París y de repente aparece efectivamente en un pueblecín casi, ¿no? Y la referencia que tiene, digamos, de paisaje natural, pues bueno, es alguna de las excursiones aquellas que hizo con la Institución Libre de Enseñanza al Guadarrama, sí, ¿no? Sí. Y eso es todo, a la Sierra de Madrid. Entonces, de pronto descubre una España que no conocía. Claro. Una España que no conocía más que de referencias de haber leído, digamos, sobre la España rural, pero no la conoce, ¿no? Entonces llega a una ciudad tan pequeña que se puede considerar un pueblito en cierto modo, en relación con Madrid o en relación con París, no digamos. 7.000 habitantes, ¿no? 7.000 y pico tenía Soria. Efectivamente, aunque la provincia tuviera más, porque estaba mucho más poblada que ahora, pero la capital mucho menos, ¿no? Y entonces, primero, tiene esa visión crítica que después le llevó incluso a tener algún disgustillo, ¿verdad? Aquello de por tierras del Duero, por tierras de España, donde dice cosas un poco fuertes, claro, porque abunda el hombre malo, en fin, bueno. A lo mejor se pasó un poco en un momento. Pero, ¿no? por cierto, y perdona que te interrumpa, César, pero yo he leído en algún sitio, quiero que me digas si esto es cierto o bueno, he leído en algún sitio que quizá aquel poema estaba un poco hecho al albur de algún crimen de estos rurales había habido, claro, y entonces se dejó llevar un poco por... No, y es que, claro, ahora nos parece mentira, pero es que efectivamente había quien quemaba los pinares para crear pastos. Es decir, eso ahora hace muchos años que no sucede, pero es que en la época de Machado sí que sucedía. O sea, estas cosas que ahora parece que las vinculamos con la Galicia profunda o algo así. Los queman para otra cosa, no para pastos. Bueno, también. Y crímenes, efectivamente, unos cuantos. Y claro, evidentemente, cuando escribe La tierra de Álvaro González, está en su cabeza, evidentemente, pues todas esas crónicas criminales que además ocupaban mucho espacio en la prensa de la época, porque en ese momento había juicios con jurado, como ahora, ¿no? Y entonces la crónica judicial era muy relevante en los periódicos de la época, y cada vez que había un juicio sobre un asesinato ocupaba páginas del periódico un día y otro hasta que venía la sentencia, ¿no? Y además hubo algunos crímenes especialmente duros, bestiales, dice Machado, y con toda razón, porque efectivamente así lo fueron, ¿no? Lo que pasa es que ese primer apartado son unos poquitos poemas en realidad. Si nosotros vamos a Campos de Castilla, pues ahí está El loco, el hospicio, de Por tierras de España, pero son muy poquitos en realidad, ¿eh? O sea, quizá escribió alguno más y lo metió en el cajón, o lo utilizó para encender la chimenea, pero bueno, en cualquier caso, enseguida ya llegamos a los poemas que más conocemos, más famosos, los poemas de paisaje, ¿no? Los poemas del entorno del Duero, los poemas de los Álamos, etcétera, etcétera, que ya están vinculados pues con un cambio de manera de ver, primero porque va conociendo
el paisaje y el paisaje de Soria, y segundo, pues también por influencia de Leonor, evidentemente. O sea, un hombre que se enamora pues es distinto de uno que no se ha enamorado. Sí, se unen aquí dos amores, ¿no? El amor que siente por el paisaje soriano, se enamora un poco y se enamora de Leonor. Es decir, aquí sus dos grandes amores son sorianos. Exactamente. El paisaje soriano. Y eso da lugar pues a unos poemas magníficos. Y después, claro, a otra serie también de poemas magníficos que lamentablemente, pues claro, tienen que ver con el fallecimiento de Leonor, pero que también son poemas de los más intensos y hermosos que se han escrito en lengua española en el siglo XX. Claro, de hecho, cuando él se va en el 12, tarda 20 años en volver, vuelve en el 32 al homenaje que le rinde la ciudad. Así es. Y él ahí lee un discurso realmente precioso, que es toda una declaración de amor a Soria. Sí. No quería, vamos, en algunas cartas, por ejemplo, cuando le escribe a Gerardo Diego, le dice: hombre, sí, yo quiero volver a Soria, pero bueno, mil cosas que no, mil obstáculos me lo impiden, no sé qué. Pero en realidad, lo más probable, lo que lógicamente debemos pensar, es que no quería volver. Si no volvías porque no quería, porque coger el tren en Madrid y ir a Soria, aunque entonces era un viaje como de 10 horas, o de 12, pero podría haberlo hecho, efectivamente. Claro. ¿No? El año 1924, los amigos, Pepe Tudela y toda esta gente le escriben una carta y le dicen que venga y que le hacen un homenaje, y que al final pues Machado no vino. Escribe una carta a Pepe Tudela, que también está aquí en el libro. Machado no vino, y los amigos lo que hicieron fue llevarle un ramo de flores a la tumba de Leonor, ¿no? Que un poco en un recuerdo de ese homenaje, pues después tanto los alumnos del Instituto Machado como también por parte del ayuntamiento, pues el 22 de febrero, en el aniversario de la muerte, se lleva unas flores a la tumba de Leonor, y se leen poemas, y bueno, pues es, yo creo, una buena manera de recordar a Machado, ¿no? Y él, bueno, como digo, en el 32 vuelve a ese homenaje, vuelve acompañado de su hermano Pepe. Exactamente. Y allí Machado realmente se emociona. Sí. Porque cuando están están junto al Duero, Machado le dice a su hermano: mira, Pepe, el Duero, mi Duero. Sí, ese es el testimonio que recoge un periodista del momento. Y él, supongo, bueno, Machado, después de la muerte de Leonor, supongo que lo que tenía era miedo, vamos a decirlo así, ¿no? Parece lógico, por otra parte, miedo a volver. Ya que de pronto, pues toda una serie de imágenes, de recuerdos, que él quería de algún modo, pues bueno, mitigar, ¿verdad? Reaparecieran, ¿no? Claro, en el año 32 ya había pasado mucho tiempo, 20 años. Además, es la circunstancia de que le invita oficialmente el primer ayuntamiento democrático, republicano de Soria, y de algún modo también el que había levantado la bandera republicana en el ayuntamiento de Segovia, pues no podía decir que no, digamos. Pero vamos, viene y va, o sea, es decir, se viene en el tren de la noche y se va en el tren de la tarde. Y no pasó ni siquiera una noche, lo justo, vaya. Y la sensación que al parecer tuvo, pues todo lo que veía que había cambiado le parecía mal, ¿no? Claro. O sea, que quería... por lo visto, dice: ay, pues aquí en la dehesa antes, aquí había unos ebónimos con unas telas de araña. Hasta que no hubiera telas de araña le parecía mal, ¿no? Porque claro, él tenía en el recuerdo una Soria determinada, con unas vivencias determinadas, y vuelve y Soria no creo que hubiera cambiado mucho entre 1912 y 1932, realmente, ¿no? Seguramente poca cosa. Pero bueno, tiene ese punto, digamos, ¿no? Ese punto de tristeza, evidentemente. Pero luego, efectivamente, en el momento del homenaje, al parecer, pues dio un discurso estupendo. Había mandado previamente un artículo al Porvenir Castellano, donde, pues parece ser que en el discurso luego dijo más cosas de las que aparecen en el artículo, pero es un discurso que todo el mundo oyó con mucho, había muchísima gente, y todo el mundo oyó con mucho silencio, y fue pues muy querido, digamos, quiero decir, ¿no? En cierto modo fue una reconciliación, porque efectivamente, pues había habido sus más y sus menos, como hemos comentado, ¿no? Cuando Machado estuvo aquí en Soria, y el acto del 32, pues digamos que fue una reconciliación ya definitiva, ¿no? Bueno, en cualquier caso, en cualquier relación afectiva
¿no? La de la Claro. relación de pareja, la de padres-hijos, en cualquier relación afectiva, también hay sus encontronazos, ¿no? O sea, Claro. no son una balsa de aceite siempre, con lo cual es lógico también lo de Machado en ese sentido. Pero además, como digo, es que ese discurso es todo un canto de amor a Soria y al carácter soriano. O sea, dice cosas como es esa frase que dice: Soria es una escuela de democracia y ciudadanía, Sí. o algo así. Es una frase que realmente... Leemos un trozo, si quieres. Sí. Espera a ver si lo encuentro. Sí, por favor, léenos un trocito de esas palabras de ese discurso, porque ya digo, es un discurso precioso y todo un canto de amor a Soria y a los sorianos. Sí, bueno, eso, leo el texto que envió al Porvenir Castellano, que se publicó en realidad antes, o sea, se publica el día 1 de octubre y el homenaje tuvo lugar creo que el mismo día de San Saturno. No, perdón, el día 5. El 5 yo creo. Sí, Yo perdón, creo que el el 5, 5, sí. Efectivamente. Bueno, pues lo leo entero, ¿ok? Sí. Pues léelo. Bueno. Con su plena luna amoratada sobre la plomiza sierra de Santana, en una tarde de septiembre de 1907 se alza en mi recuerdo la pequeña y alta Soria. Soria pura, dice su blasón, y qué bien le va ese adjetivo. Toledo es ciertamente imperial, un gran expoliario de imperios. Ávila, la del perfecto muro torreado, es en verdad mística y guerrera, o acaso mejor, como dice el pueblo, ciudad de cantos y de santos. Burgos conserva todavía la gracia juvenil de Rodrigo y la varonía de su guante mallado, su ceño hacia León y su sonrisa hacia la aventura de Valencia. Segovia, con sus arcos de piedra, guarda las vértebras de Roma. Soria, sobre un paisaje mineral, planetario, telúrico. Soria, la del viento redondo con nieve menuda que siempre nos da en la cara, junto al Duero adolescente, casi niño, es pura y nada más. Soria es una ciudad para poetas, porque allí la lengua de Castilla, la lengua imperial de todas las Españas, parece tener su propio y más limpio manantial. Gustavo Adolfo Bécquer, aquel poeta sin retórica, aquel puro lírico, debió amarla tanto como a su natal Sevilla, acaso más que a su admirada Toledo. Un poeta de las Asturias de Santillana, Gerardo Diego, rompió a cantar en romance nuevo a las puertas de Soria. Río Duero, nadie a acompañarte baja, nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Y hombres de otras tierras que cruzaron sus páramos no han podido olvidarla. Soria es acaso lo más espiritual de esa espiritual Castilla, espíritu a su vez de España entera. Nada hay en ella que asombre o que brille o que truene. Todo es allí sencillo, modesto, llano. Contra el espíritu redundante y barroco que sólo aspira a exhibición y a efecto, buen antídoto es Soria, maestra de castellanía, que siempre nos invita a ser lo que somos y nada más. ¿No es eso bastante? Hay un breve aforismo castellano, yo lo oí en Soria por vez primera, que dice así: nadie es más que nadie. Cuando recuerdo las tierras de Soria, olvido algunas veces a Numancia, pesadilla de Roma, y a mi Cid campeador que las cruzó en su destierro, y al glorioso juglar de la sublime gesta que bien pudo nacer en ellas. Pero nunca olvido al viejo pastor de cuyos labios oí ese magnífico proverbio donde a mi juicio se condensa toda el alma de Castilla, su gran orgullo y su gran humildad, su experiencia de siglos y el sentido imperial de su pobreza, esa magnífica frase que yo me complazco en traducir así: por mucho que valga un hombre, nunca tendrá valor más alto que el valor de ser hombre. Soria es una escuela admirable de humanismo, de democracia y de dignidad. Bueno, pues ahí queda eso. Precioso precioso el discurso de Machado, efectivamente, que ensalza a Soria y los sorianos. O sea que bien, hemos hablado de su poesía, pero también prosa. También hay prosa dedicada a Soria. Estaba muy dispersa esa prosa. ¿Te ha costado, digamos, recopilarla? A ver, yo he hecho un trabajo de recopilación de todo lo que está editado. Quiero decir, yo supongo que puede que haya por ahí borradores inéditos en alguna parte, pero quien los tenga pues o no quiere darlos a conocer, claro, o no sabe que los tiene, ¿no? Están por ahí perdidos, vete a saber dónde. Pero lo que está editado
pues es, bueno, es más o menos accesible. Las poesías completas de Manuel Alvar es una edición magnífica, la de Espasacalpe. Las obras completas de Macri, aunque son del 89, ya hace bastante, pero son bastante solventes en líneas generales. Y luego Jordi Domènech es un investigador que ha hecho un magnífico trabajo de recopilación de las cartas, del epistolario, y de la prosa de Machado. Son trabajos que se conocen quizá menos, no sé muy bien por qué, pues a lo mejor porque están editados en una editorial que es una editorial Octaedro, que es una editorial más bien pedagógica, pero son libros que deberían estar en muchas bibliotecas porque tenemos ahí a un Machado un tanto diferente, pero extraordinariamente relevante, extraordinariamente interesante, ¿no? Ya sabemos que Machado es un escritor del que tenemos una imagen que como queda un tanto mitificada, ¿verdad? No nos metamos en muchas honduras, pero como hemos hecho un mito de Machado, o han hecho más bien un mito de Machado, pues entonces a los mitos se les admira y se les homenajea, pero a lo mejor no hay que leerlos, o hay que leerlos solo hasta cierto punto, o no conviene leer todo, no vaya a ser que aparezca algo que nos tire el mito, ¿no? Son como los santos, claro, se les venera, claro, pero... Claro. Entonces, bueno, la poesía, bien, pero por ejemplo, Juan de Mairena, pues ¿quién ha leído Juan de Mairena? Pues muy poquita gente, y hay cosas en Juan de Mairena, pues que a lo mejor... bueno, son discutibles o, en fin, o incluso hasta, pues, bueno, que se podrían quitar, pero en Juan de Mairena hay cosas estupendas, de un pensador que no es exactamente un filósofo, pero es un hombre que reflexiona sobre un montón de cosas con una tremenda independencia de criterio, y a lo mejor por eso los mitificadores no han leído tanto, ¿verdad? Una tremenda independencia de criterio que dice cosas tremendamente interesantes, ¿no? Y bueno, y es un escritor que, a pesar de todo lo que se ha escrito sobre él, y a pesar de la bibliografía, que es inmensa, en cierto modo, yo diría incluso que está por descubrir. Me atrevo incluso a decir eso. Sí. En el sentido de que el Machado global es poliédrico, tiene muchas caras, y yo no sé si alguien ha sido capaz de condensar y de realmente explicar todas esas caras, ¿no? Yo diría que todavía no. Por cierto, en la prensa soriana de la época se conserva mucho, escribió mucho o... Escribió algo, sí, hay unos cuantos artículos, están en la recopilación de Jordi Domènech, que están también aquí en este libro. Hay unos poquitos textos que están firmados con seudónimo, que Jordi Domènech afirma que son de Machado, y como yo no me lo creo, no los he puesto. Pero son textos de reflexión política, en realidad, prácticamente, o a mí no me parecen tampoco menos literarios, digamos. Pero bueno. Y de hecho yo personalmente no me acabo de creer que sean de Machado. Pero bueno, eso es un detalle, ¿no? ¿Y poemas publicó muchos en la prensa? Porque, por ejemplo, el que sí aparece por primera vez en la prensa es el que has citado antes, el de ese desencuentro con los sorianos. Sí. O sea, aparece, creo recordar, que es en tierra soriana. Sí. Aparece por primera vez. Sí, efectivamente. Y aparece con el título de Por tierras del Duero. Claro. Ahí el problema. Luego le cambia el título. Ahí vino luego le cambia la el título, Por tierras de España. Pero en realidad ese cambio de título es lógico, quiero decir, porque cuando Machado viene aquí, escribe, critica, digamos, lo que ve aquí, lo que está criticando es lo que está siendo, pues bueno, una ideología de corte 98ista, quiero decir, considera que esto es representativo de lo que pasa en España, lo que pasa en el resto general, del país, ¿no? de la España rural, de la España atrasada, etcétera. Él vive en ese momento aquí, pero bueno, no deja de ser un reflejo de lo que pasaba efectivamente, en el resto del país. Claro, no, en el apéndice de recortes de prensa, pues vemos efectivamente pues algún texto en verso, ¿no? Ese primer poema, por ejemplo, que introducen en Soledades, Galerías, otros poemas, ese primer poema soriano, que escribe en mayo de 1907, pues por ejemplo está publicado en el Noticiero de Soria tiempo más tarde, el 24 de julio de 1909, ¿no? Orillas del Duero. Se ha asomado una cigüeña a lo alto del campanario, etcétera, por ejemplo, ¿no? Por Tierras del Duero está publicado efectivamente en Tierra Soriana el 12 de enero de 1911, por ejemplo, ¿no? Y hay alguna cosilla más. La primera versión del Olmo, del famoso un Olmo seco. Que es la primera, es igual que la definitiva. Pero está fechada
porque por ejemplo, pues eso es muy raro en los poemas de Machado. Sí. Está fechada, publicada El Porvenir Castellano el 20 de febrero de 1913 y fechada el 4 de mayo de 1912, fechada por Machado, ¿no? Claro. Es uno de los pocos poemas al que le podemos poner días en el caso de la obra. Que por cierto, machadiana. has dicho la fecha, es de él, o sea, ¿cuándo lo escribe? Cuando lo escribe, o sea, Machado lo fecha el 4 de mayo de 1912. Es decir, muy poco antes de la muerte de Leonor. Claro. Olmo, que evidentemente no estaba al lado del cementerio, por cierto, pero bueno. Está en la colina que lame el Duero. Pues mucho más probable que estuviera en la zona del Mirón, ¿no? Que además, bueno, sabemos que alquiló una casita y que la llevaba ya a tomar el aire puro de los cuatro vientos, ¿verdad? Pero mucho después, por ejemplo, año 24, dos de los sonetos que aparecen en Nuevas Canciones y que tienen vinculación con Soria, en un apartadito de Nuevas Canciones muy curioso que se llama Los sueños dialogados, pues aparecen también en la prensa soriana, en La Voz de Soria, el 4 de julio, por ejemplo, de 1924, ¿no? De tal manera que la relación se mantiene, no desaparece. O sea, de una forma o de otra, Machado tiene ahí presente a Soria, como digo, hasta en esa última entrevista del 38. Ajá. Bueno, el libro, ya lo he dicho, tiene unas ilustraciones muy bonitas y tiene un prólogo muy bonito. Háblanos del prólogo, César. Sí, claro, en principio, pues a lo mejor se podía pensar, bueno, perdona que te interrumpa. Primero hay una breve introducción que sí que es tuya. No, pero no es más que una presentación. Eso es. Claro. Pero ahora háblanos del Pero en principio prólogo. podían, pues, a lo mejor, no sé, los lectores podían pensar, bueno, pues tendrías que haber escrito el prólogo tú, ¿no? Pero, claro, a ver, Gerardo Diego, que ya sabemos que también estuvo por aquí, por Soria, de profesor en el instituto, y que era amigo de Machado, bueno, discípulo, digamos, por edad, ¿no? Pero amigo también de Machado. Estuvo en 1959 en el instituto inaugurando la aula Machado y la cátedra Machado, una cosa que llamaron cátedra Machado, que tuvo escasa vida, pero bueno, ahí estuvo. Y dio una conferencia sobre Soria en la poesía de Antonio Machado, ni más ni menos, ¿no? Entonces, claro, yo pensé, bueno, pues que esta conferencia, que no es muy conocida, está evidentemente publicada en las obras completas de Gerardo Diego, pero no es muy conocida, pues debería ir como prólogo. Era un poquito larga, un poquito demasiado extensa, bueno, y yo me he permitido cortar unos trozos un poco más eruditos, donde, pues bueno, hablaba de cosas que a lo mejor pudieran no ser tan interesantes. Pedimos permiso, por supuesto, a los herederos de Gerardo Diego. Elena Diego, por supuesto, nos lo dio, está siempre encantada de colaborar con cualquier cosa, y más todavía con algo que relacione a su padre con don Antonio Machado, claro. Y evidentemente, pues bueno, ni yo ni nadie habría podido escribir un prólogo mejor que esos fragmentos espléndidos de Gerardo Diego justamente sobre Soria en la poesía de Machado, claro. Ya digo, sí, es espléndido, como tú dices, muy bien definido, muy bien adjetivado, porque a mí también me lo pareció cuando lo leí. Y si nos puedes leer también algún trocito al menos de ese prólogo que tú veas así un poco más significativo. Pues a lo mejor justo el final, ¿no? Por ejemplo. Bueno, vamos a decir que el libro está editado por Lastura, que es una pequeña editorial que hace un trabajo ejemplar, espléndido, y que aquí, pues Lidia López Miguel, la editora, se ha superado. Sí, digamos, la ¿no? edición es muy bonita, la verdad es que es un libro muy bonito. Y teniendo en cuenta, pues eso, la escasez de medios y de personal, pues de la editorial, pues porque es casi solo ella, pues la verdad es que lo ha hecho estupendamente bien, y yo espero que venda muchos libros porque se lo merece, ¿no? Y el autor también. Bueno, el autor, quieres decir Antonio Machado, ¿no? El recopilador. Bueno, leo entonces el final. Sí, lee un poquito. Ya que hemos venido hablando de lo que Antonio Machado debe a Soria, preguntaremos a la inversa. ¿Qué es lo que debe Soria a su poeta? Lo que debe Soria a su poeta, y que hoy ya estáis intentando pagar con este homenaje, que ha de ser indefinidamente duradero en la historia futura de esta cátedra, es mucho y en su orden tan considerable como lo que en vida le dio. Gracias a Antonio Machado, Soria ha pasado definitivamente a ser una de esas raras ciudades, una de esas escasas tierras habitadas para siempre por el genio de la poesía. Un lugar piadoso e ilusionante de peregrinación.
más que la Salamanca de Fray Luis y de Unamuno, más que la Toledo de Garcilaso o el Stratford de Shakespeare, o la Verona de Julieta, o la Rávena de Dante, la Soria de Antonio Machado y al fondo de Gustavo Adolfo, por ser más totalmente en patria de elección y sede de amor, la ciudad y la tierra inventadas, es decir, halladas, e inventadas, esto es, imaginadas por la fantasía del poeta de más noble corazón que jamás haya existido, la Soria de Antonio Machado le debe a su poeta nada menos que su más hondo ser, su conciencia de haber vuelto a nacer, la misma y otra en brazos de la madre poesía. Pues ahí es nada, lo que dijo Gerardo Diego en el año 59. Sí, en octubre del 59. En octubre del 59. Bueno, pues César, un auténtico placer haberte tenido un día más aquí hablando de este libro precioso que, como tú decías hace un momento, espero que efectivamente se venda mucho y se lea también mucho. Bueno, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Que encantado de haberte tenido aquí una vez más, que evidentemente habrá otras posteriores. Nada, cuando quieras. Pues nada, Fernando, que se nos ha pasado el tiempo volando, ¿eh? Se nos ha pasado el tiempo volando, escuchando a César hablando a Antonio Machado, lo hemos pasado de maravilla y efectivamente cuando uno mira el reloj dice pues hay que cortar porque no queda otro remedio, pero hubiéramos seguido escuchándote encantados, César. Pues Fernando, el próximo lunes volvemos, ¿eh? Y traeremos a otro de los nuestros. El próximo lunes aquí nos vemos y nos escuchamos o nos escuchan nuestros oyentes. Muy bien, pues feliz semana. Igualmente, feliz semana para ti y para los oyentes.